CBC Pilcomarca presenta. Y quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, amén, para cada uno de nosotros. Y considero que este mensaje es para todos nosotros. Yo le decía, y bueno, veo el lugar nuevo. Yo no estuve, ni fui al otro lugar, creo, pasé nomás, pero ahora vengo acá, y un poco más grande, más bonito. Y sé que es una iglesia recién que está comenzando, ya tiene pocos años, pero yo creo que la iglesia, la Biblia nos habla de que la cabeza es el Señor, amén. Y los líderes son las columnas, como estas columnas que están acá. El apóstol Pablo escribe en su carta y dice Pedro y Jacobo, que eran columnas de la iglesia, pusieron sus manos sobre nosotros y nos enviaron. Entonces, cuando una iglesia va creciendo o va a crecer, porque esa es la idea, las columnas son ustedes. Amén, ¿sí o no? Ustedes son los que van a sostener la iglesia. Y para eso tienen que estar bien, afianzados, aferrados en el Señor. Amén. Una de las cosas que yo quiero dejarles como pastor, yo hace poco, el 31 de agosto, cumplí 23 años como pastor, pastoreando, y yo le decía a los jóvenes, me hubiera gustado, ese jovencito de hace 23 años, cuando empezó el pastorado, yo viví en Argentina, que el pastor ahora retrocediera hace 23 años, ¿no? Y me sentara y me dijera cuál sería alguna de las cosas para poder tener un servicio y concretar también sobre todo los propósitos de Dios en nuestras vidas. Yo le decía ayer a los jóvenes que una de las cosas que uno no debe de descuidar en su vida es la intercesión. Amén. Que esa es la clave de cualquier ministerio exitoso y de cualquier cosa en nuestra vida conforme al propósito de Dios. A veces lamentablemente pensamos, y yo soy el primero en reconocer mi gran error, que el ministerio de intercesión solamente es un ministerio, ¿sí o no? Aparte, y que solamente algunos hermanos que tienen el llamado son los que tienen que estar ahí. Pero en realidad, todos nosotros tenemos que tener un ministerio de intercesión en nuestras casas. Poder interceder. Yo conocí este poder con el tiempo. Siempre intercedía, siempre oraba, pero nunca le daba la importancia, le soy sincero, en mi vida personal. Tenemos un ministerio de intercesión, pero también tengo un ministerio de intercesión solo en mi casa, ¿no? Donde me pongo a interceder por mis hijos, me pongo a interceder por la iglesia, me pongo a interceder por los hermanos de la iglesia. Entonces yo creo que esta es una de las claves para que un ministerio pueda crecer. Amén. Y también para cada uno de nosotros que podamos alinearnos a Dios. El creyente debe de aprender a interceder, a tomarse un tiempo de buscar a Dios, de tener un cuaderno, un papel y anotarse, ¿no? Sus cosas, sus proyectos, sus trabajos, su vida emocional, de familia, sus hijos, que es algo poderoso. Y hay que interceder siempre, constantemente, porque cuando uno está en la intercesión, se conecta con Dios. Amén, se conecta con Dios. Yo tengo la costumbre, por lo general en las mañanas, me dedico a la intercesión. Cuando me levanto me dedico a la intercesión y en las noches me pongo a orar en mi intimidad con el Señor. Y oro nombre por nombre, Señor, nombre por nombre. Por Pepito, por Juan, por Luchita, por ese Señor. A veces los menciono, lo digo bendícelo, a veces el Espíritu Santo me muestra algunas cosas e intercedo por ellos. Y a mí me ha pasado no una vez, sino varias veces, mis hermanos, que mientras yo intercedía me llamaban por teléfono las personas que yo intercedía. Me decía, pastor, quiero hablar con usted, no sé qué me pasa, ando llorando. Me agarró una gana de llorar, de acercarme a Dios, y no sabía que yo estaba intercediendo, sino por esa persona. Cuando empezamos el ministerio allá en Huancayo, hace 2 años atrás, yo intercedía por un ministerio de jóvenes, no tenía ni uno, pero intercedía, y por 1 año, y no paré de interceder, 1 año y medio, y ahora tenemos un grupo de jóvenes, tenemos un ministerio de adolescentes, tenemos familias restauradas, y eso es algo que el Señor me ha enseñado, amén, y que ese es uno de los pilares de la iglesia, muy fuerte, que es la intercesión. Cuando yo vivía aquí en Huánuco, yo todos los lunes me iba a interceder al Cerro San Cristóbal, ¿no se conocen el Cerro San Cristóbal? Hay que caminar a ese lugar, ¿no? Eso, yo lo hacía en 2 horas y media, 3 horas, me paraba ahí y empezaba a interceder por la ciudad.
Amén. Oraba por la ciudad de Huánuco, levantaba mis manos sobre el gobierno regional, lo bendecía. Veía a Edaquio Tapia, oraba y lo bendecía. ¿No? Oraba, miraba el aeropuerto y oraba y lo bendecía. Y a veces pasaba que oraba por diferentes lugares o la parte de la carretera, y oraba, Señor, que no haya ninguna muerte, y bueno, empezaba a orar, ¿viste? Y después salía en el periódico el otro día, 2 días, que había un accidente, pero nadie había muerto, ¿sí? Entonces me di cuenta que la intercesión es un ministerio, un servicio que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que acercarnos a Dios y ahí en la intercesión nos conectamos con Dios y el Señor nos muestra sus propósitos. Amén. ¿No? Tengo 2 hijos y yo ya estoy intercediendo por sus esposas. Amén. Todavía son chiquititos. Son chiquititos. Mi esposa me dice, estás exagerando, como le decía ya a los chicos. No estoy exagerando, le digo. Yo desde ahorita ya estoy intercediendo por ellos, por su ministerio, porque eso quería dejarlo en mi corazón. Este no es el mensaje, pero quería dejarlo porque esto es algo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo. A veces somos un poco quedados en ese sentido, dice, ¿no? Pensamos que la intercesión solamente son los miércoles o los viernes, de acuerdo al ministerio. Y está bien porque es bueno interceder juntos, ¿viste? Uno vence a 1000, 2 vence a 10.000, dice. Pero todos los días tu intercesión personal. Amén. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quería hablarles un poco acerca de un personaje en la Biblia que se llama Elías. Amén. En 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 14, no sé si lo pueden. ¿Tienen para proyectarlo? No, es normal, por Biblia nomás. ¿Sabes? Sí. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 14. Amén. Dice la palabra del Señor. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas y se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Amén. Bueno, esta es la historia del profeta Elías. Dice la Biblia que, bueno, él tenía su sucesor, que era, ¿se acuerdan? Llamado Eliseo. En realidad estas palabras lo dice Eliseo. Cuando Elías fue arrebatado con el carro de fuego, dice la palabra, vino y se lo llevaron, cayó su manto. Y la Biblia relata que Eliseo agarró ese manto y dio esta expresión, que lo vemos acá, dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Amén. Esta expresión significa, en pocas palabras, ¿dónde está ese hombre que mostraba a Dios? Y esto a mí me impactó, porque fue como algo que marcó mi corazón. ¿Dónde están los Elías en la iglesia hoy en día? Porque si vemos uno de los hombres más importantes de las Escrituras, como se dice, como que Dios usó a través de la historia, es el profeta Elías. Es más, se habla mucho acerca de Elías. Hubo una profecía en el Antiguo Testamento, al final dice que Elías iba a volver. Iba a volver a Elías. Muchos decían, va a volver físicamente, no hay muchas especulaciones. Sin embargo, la Biblia nos habla que cuando nació Juan el Bautista, el ángel se le aparece a su madre, a su padre, y le dice que vas a tener un hijo. Era estéril la mujer, el hombre ya era de edad avanzada, y le dijo, Elías va a caminar, escuchen esto, en el espíritu y en el poder de Elías. Esta expresión, que alguien va a caminar en el espíritu y en el poder de Elías, significa que va a caminar en el propósito que tenía Elías. Entonces no hay que tomarlo en poco,
Más adelante, cuando Juan el Bautista, vemos la historia, fue un hombre que empezó a hacer cosas poderosas, a preparar el camino del Señor, y muchos decían que probablemente era Elías o no. Le preguntaron a Jesús, le dijo, ¿este era el Elías que había de venir? Y Jesús lo dice, sí, él es. Elías vino, pero también Elías vendrá. Entonces los teólogos, los estudiosos de las Escrituras, casi todo, el 90% estamos de acuerdo que Elías, el espíritu de Elías estaba sobre Juan el Bautista, porque Jesús le dijo que estaba sobre Juan el Bautista, y Elías y Juan el Bautista preparó el primer camino del Señor, la primera venida del Señor. Ahora, ese espíritu y el poder de Elías va a venir ahora no sobre un solo hombre, sino sobre la iglesia. Amén, Señor. Porque la iglesia está preparando el camino del Señor, su segunda venida. ¿Correcto? Amén. Ahora, entonces Elías no es algo que se pueda tomar en poco, sino es algo que realmente debemos de estudiarlo y debemos de entender quién era el Elías de hoy. Sus características, qué era lo que decía, cuál era su mensaje, el contexto donde vivía. Dicho sea de paso, hay mucho paralelo entre Elías y Juan el Bautista y lo que va a pasar con la iglesia. Son cosas que la Biblia nos muestra. Por ejemplo, vemos a Elías que fue perseguido por el rey. Y vemos también a Juan el Bautista que fue perseguido también por Herodes, el rey. Elías tuvo problemas con la mujer del rey acá. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan la mujer de acá? Jezabel, ¿sí o no? Juan el Bautista también tuvo problemas con la mujer del rey, que se llamaba Herodías. O sea, qué casualidad, ¿eh? No es tan... Bueno, no existen casualidades, ¿sí o no? Fue perseguido por el sistema religioso, por el sistema social. Y la iglesia también va a llegar un momento donde va a ser perseguido también por la política, por el gobierno. Va a ser perseguido por el sistema de este mundo. Ahora, necesitamos entender el contexto el cual vivimos nosotros para poder caminar en el poder y en el espíritu de Elías. Hay que recordar que Elías aparece en el reinado de Acab, el rey de Israel. Ustedes saben, acá me llama la atención. Israel, después de Salomón, cuando el reino se divide, Israel era todo un territorio. Después del rey Salomón, el reino se divide en dos. Lo que llamaban el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte lo habían llamado Israel y el reino del sur, Judá. Y dos tenían reyes. Y la Biblia relata, esto está en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, que todos los reyes, todos, por decir casi todos, eran malos. Y algunos dicen, eran más malos, y este era peor que todos. Eran terribles. Pero la Biblia dice que había un rey llamado Acab que era peor que los anteriores. Ahí donde aparece Elías. Acá era tan terrible que dice la Biblia que hizo culto y altares a un tal Baal y a Moloc. ¿Quién era Moloc? Que sacrificaban a los niños. Tenían tus bebés y iban al altar y los quemaban vivos, dice la Biblia. Y él permitía eso, ¿por qué? Porque se casó con una mujer llamada Jezabel. ¿Sí? Dicho sea de paso, el padre de Jezabel se llamaba Edbaal. Eso está en Primera de Reyes capítulo 16. La palabra Edbaal significa Baal es con él. O sea, estamos hablando que el papá de Jezabel era un hombre fanático, ¿sí? Era el de Baal. Entonces se introdujo la idolatría y Baal representaba el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios de la fertilidad. Baal, la traducción significaba amo, señor. En ese contexto hace su aparición pública un hombre totalmente desconocido para el mundo, pero para Dios no. Amén. Dios siempre guarda a sus hijos, a sus siervos. Amén. Aunque parece que tú estás en el anonimato, Dios lo está guardando para un momento especial. Amén. Entonces dice la Escritura que el contexto donde vivía era un contexto de violencia, un contexto de sensualidad, un contexto de idolatría, que dicho sea de paso no está muy lejano de nuestra realidad. Amén. Y Dios levanta a un hombre llamado Elías, que vivía en el desierto, vestido de piel de camello, un hombre solitario, alejados de lo que es el sistema político, el sistema religioso, porque el sistema religioso en ese tiempo estaba corrupto.
Entonces nadie decía nada. Nadie levantaba su voz de que estaba mal. ¿Habían sacerdotes, pastor? Claro que sí. ¿Estaba el sistema religioso? Claro que sí. ¿Adoraban a Dios? Sí, y también adoraban a Baal, porque estaba de moda. Pero no había nadie que levantara su voz. El mensaje era ya un mensaje light, un mensaje más emocional en ese tiempo, un mensaje no de llevar al arrepentimiento, sino de levantar el ego. Y eso es lo que pasa también en estos días. ¿Cómo Dios va a levantar a un Elías si no hay valientes que digan las cosas como son? Cuando hemos hecho que muchas veces el mundo ha entrado a la iglesia. El cristiano ya no tiene el poder como antes. El apóstol Pedro en una oportunidad dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda, Señor. Alguien dijo por ahí, ahora la iglesia sí tiene plata, pero no tiene poder, Señor. Tengo plata y oro, pero no tengo poder, Señor. Antes la iglesia no tenía plata ni oro, pero tenía poder. ¿Qué es lo que hace que el poder se vaya? El materialismo, Señor. La iglesia se ha vuelto muy materialista. Ha empezado a transar con cosas del mundo, el mismo sistema del mundo. Si uno se pone a pensar, a analizar a Elías y a Juan el Bautista, tienen muchas cosas que es para poder profundizar. La forma de, por ejemplo, la comida, la alimentación. Dice la alimentación de Juan el Bautista y Elías era una alimentación, dice en el desierto, sino porque vivían en el desierto, comían miel silvestre, langostas, su vestimenta era diferente. Y siempre digo, ahora, Juan el Bautista era hijo de Zacarías, un sacerdote. Y en ese tiempo el sacerdocio era hereditario. O sea, él tranquilamente podía haber estar en el templo de Jerusalén, ¿sí o no? Con su mitra gigante ahí, de sus vestiduras blancas. Pero él no, él decidió salirse de ese ambiente. ¿Por qué? Porque ese ambiente estaba corrompido, estaba corrupto. Estamos hablando del sistema religioso, ¿eh? Él necesitaba hablar la verdad de Dios. ¿Amén? Hoy en día nos cuesta, ¿sí o no?, hablar la verdad. Queremos suavizar el mensaje del Señor. Es por eso que no hay convertidos. No hay gente que realmente se convierte de verdad. No hay gente que realmente nace de nuevo. A mí me preocupa mucho, me preocupa bastante, le soy sincero, hoy en día hay muchos predicadores por todo el mundo y muy famosos. Y yo tengo amigos que son ateos, porque los conozco de colegio, y me dicen, uy, le escuché esto, ay, me ha hecho bien. ¿Y quieres acercarte a Dios? No, ni loco, Señor. O mira, escuché esto qué bonito su mensaje, me ha hecho llorar. Pero, ¿vas a dejar al amante entonces? No. Más bien me ha dado ánimo, me dicen. Y yo digo, ¿qué están escuchando? Y uno cuando los escucha bonitos, sino, qué lindo que habla, qué lindo. Pero no confrontan el pecado. A mí me ofendería muchas veces que un ateo o alguien que me esté escuchando a mí y que se haga igual y que diga, qué lindo, pastor, la prédica, ¿sí o no? En lugar de convertirse al Señor realmente. Entonces, ese es el mensaje de hoy en día, ¿sí? Todos escuchamos, ¿no?, cristianos que no tienen el poder de Dios, que no viven en victoria, que no viven en santidad, porque no escuchan un verdadero mensaje, porque no hay Elías en este tiempo. Hombres que se paren y que digan la verdad de Dios. Todos dicen, hay que hablar con amor. En la Biblia no nos habla de decir hablar con amor, nos dice, habla con la verdad. ¡Amén! Están asustados, creo. Entonces, es por eso que la iglesia no tiene poder. La gente dice, ay, ustedes van a Lima y encuentran grandes iglesias enormes. Y estamos en avivamiento. ¿Cuál avivamiento? Si tú ves los índices de abortos que hay en Lima, cada vez sube más la delincuencia, cada vez hay peor. No entienden lo que es un avivamiento. Un avivamiento es una transformación de una sociedad. No hay avivamiento. Yo vengo de un avivamiento en Argentina en los años 90, 80. Y vi lo que realmente es un avivamiento. Aquí en el Perú no hay un avivamiento. Hay ciertos moveres, hay mucho emocionalismo, hay gente que puede, la Biblia dice, hay gente que se amontonarán
a lugares porque teniendo comezón de oír, irán, dice, corriendo. O sea, hay gente que está al gusto, ¿sí o no? Es como una carta. Ay, me gusta cómo habla este predicador, ahí voy. A este le gusta hablar de plata, voy. A este le gusta hablar de esto, voy. A este le gusta contar sus testimonios amorosos, voy. Así están. ¿Y anda a ver cómo está su vida? En derrota. Yo en la ciudad de Huancayo, yo le digo a los hermanos, yo oro siempre para que ustedes se conviertan. Ay, pastor, se ofenden algunos. Yo soy cristiano. No, yo estoy orando para que te conviertas, porque el hecho que tú te sientes acá no significa que seas cristiano. La Biblia no dice, te sentarás en la iglesia, comunidad, vida cristiana y seréis cristianos. No dice eso, no. Dice que por sus frutos los conoceréis. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Entonces yo como pastor lo tengo bien claro en ese sentido, por lo menos en la congregación que Dios me ha puesto, que no todos son creyentes y que necesitan ver sus frutos. Podemos simpatizar con Dios, podemos tener una idealización hacia Dios, pero no una convicción. Muchos tenemos nuestra teología distorsionada acerca de Dios. No saben acerca de Dios, no conocen realmente quién es Dios. Una vez yo siempre pregunto a los jóvenes, ¿por qué crees que Dios nos salvó? Y uno me levanta, porque Él nos ama. Siempre la respuesta es la misma, ¿sí o no? Y una vez pregunté a alguien, siempre pregunto, y algún día tendré la respuesta correcta, ¿sí? ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Dios murió en la cruz por nosotros? Y un joven levantó su mano, para salvarnos de su ira. Y yo dije, ¡ah! ¡Wow! Este entendió todo, dije. Porque todos estamos bajo la ira de Dios. Y esa ira vino sobre el Señor Jesús, porque Él murió por nosotros y nos hizo aceptos a través de Él. Amén. Mis hermanos, ¿dónde están los Elías? ¿Dónde están los hombres y mujeres de Dios que muestren realmente quién es Dios? No los hay, porque vivimos en un tiempo de mucha corrupción. El mundo es un caos y no nos damos cuenta. Pero Dios tiene un remanente. ¿Amén? Tiene un remanente que quiere levantar. Y en Primera de Reyes, mira lo que dice. Volvamos. Primera de Reyes, capítulo 17:1, dice las Escrituras esto. Aparece Elías en escena. 17:1, dice la Escritura. Entonces Elías Tisbita. Hasta el día de hoy, los teólogos no saben dónde queda Tisbita. Supuestamente debe ser un pueblo llamado Tisba, porque era Tisbita, pero no aparece en el mapa, nunca apareció. Probablemente era un centro poblado o algo que no era muy conocido. Pero la Biblia dice que aparece Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, y le dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, que dice, ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. La habrán tomado en poco. Hay que recordar que cuando se aparece acá, yo creo que cuando Dios manda a alguien, Dios lo respalda, porque acá era despiadado. Que alguien pues lo miraba mal, lo mandaba a matar, a ahorcar. Este Elías aparece en escena, parece que la agarró en sus 5 minutos así, aparece y se va, ¿sí o no? No va a llover hasta que diga por mi palabra. Buenas noches. ¡Pah! Cerró la puerta y se fue antes que lo maten, ¿sí o no? Después la Biblia dice que él desapareció, ¿sí? Desapareció, lo buscaron por todos lados, dice la Escritura. Estoy resumiendo para que ustedes lo puedan ver más adelante. En el capítulo 17 dice que lo buscaron, dice que hasta en otras naciones lo buscó el rey Acab. En un momento hubo una sequía terrible, pero la Biblia dice que Dios sustentó a Elías. Amén. El mundo puede pasar por crisis, pero Dios siempre va a sustentar a su iglesia. Amén. Yo a veces me extraña cuando hay cristianos dicen, ay pastor, se viene la hambruna, se viene esto, se viene el otro. Yo quedo mirando así, le digo, pero Dios siempre a través de la historia ha sustentado a su iglesia. Amén. El mundo va a pasar por su prueba, pero su iglesia va a ser siempre victoriosa. ¿Cuándo la iglesia no va a ser victoriosa? Cuando la iglesia se esconde. Cuando la iglesia empieza a tener miedo. Cuando la iglesia empieza a creer más lo que dice el mundo que lo que dice Dios. Amén, que lo que dice Dios.
Mis hermanos, Dios tiene pensamiento de bien sobre cada uno de nosotros. Entonces Dios sustentó a Elías en ese tiempo hasta que llegó en escena. Dice, vuelve a aparecer, después de buscarlo por muchos años, ya no había agua. Entonces acá un momento le manda a su criado y le dice, ve a buscar agua por allá y yo voy por allá. Hasta que dice la Biblia que se le aparece Elías al criado. Y el criado le dice, te están buscando por todos lados, hace ya años, 3 años que te están buscando. ¿Dónde has estado? Dice, dile al rey que yo voy a su encuentro. Y aquí hay algo muy interesante, mis hermanos, que hay que prestar mucha atención. En el capítulo 18, versículo 17, mira lo que dice las Escrituras. Después de 3 años se le aparece a Acab, y en el versículo 17, dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Y qué dice? Él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¡Wow! Ese es un hombre de verdad, es un hombre de Dios. Porque Elías le dijo, tú estás turbando a Israel. ¡No! Al rey, no está hablando al kiosquero de la esquina. Al rey. No, eres tú el que turbas. Tú y toda tu familia, le dijo. Los que están mal delante de Dios, porque han dejado los mandamientos de Dios. Qué paradójico, ¿eh? Vemos también a Juan el Bautista confrontando al rey Herodes. Esa mujer no es tu mujer, le dijo. Y ambos fueron hombres que trajeron avivamientos. Y hoy en día no queremos ese tipo de modelos. No queremos ese tipo de predicadores. Y no hay avivamiento. Pero bueno, vemos a estos hombres, hay avivamientos. ¿Qué está pasando? No estamos bien. Algo tenemos que recapacitar. Y la Biblia nos relata, dice, que después él habla y le dice que, ya conocemos la historia, hizo como un pequeño reto, un gran reto. ¿Sí? ¿Tú crees que mi Dios es el más grande? Le dijo, traiga a todos tus sacerdotes de Baal, y yo traigo el y yo voy, nos citamos temprano, pongan un altar, y el que cae primero fuego, ese es el Dios verdadero. ¿Sí? Y conocemos la historia, vinieron como 400, 600 sacerdotes, hicieron su altar, pusieron un buey y el otro también. Empiecen ustedes, le dijo Elías. ¿Sí? Y ellos empezaron a clamar a su Dios y no caía nada, ¿sí o no? Y la Biblia dice como algo chistoso, Elías hasta tenía su gracia, ¿sí o no? Grite más fuerte, quizás se ha dormido, ¿sí o no? O quizás los tiene bloqueados en el Instagram, en el WhatsApp, ¿sí o no? Como sería actualmente. Quizás se ha dormido, quizás se ha ido de viaje y no caía el fuego, dice la Biblia. Hasta que le tocó el turno a Elías. Y la Biblia dice que Elías hasta lo hizo más difícil. Agarró y dijo, póngale agua. Hicieron agua, lo llenaron el altar, la zanja, todo. Y oró y el fuego de Dios cayó, dice. Tal punto que consumió todo y el agua hasta lo lamió todo ese charco. Y la gente cayó postrada diciendo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y trajo un avivamiento en ese lugar, una restauración, un arrepentimiento, una entrega, un despertar espiritual en Israel. Un hombre que habló con valentía, que no le tuvo miedo a la muerte, que se lo jugó por el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios, escuchen, yo entendí algo. Dios quiere mostrar su gloria a través del hombre. La Biblia dice que Él decidió salvar al hombre por la locura de la predicación. ¡Es una locura! Es una locura, Señor, es una locura. Dios dice, voy a usar al hombre, al que todos lo menosprecian, al vil, al menospreciado. A ese el Dios lo levanta y lo usa. No es por lo que hacemos, es por su gracia y su misericordia. Todos tenemos un propósito.
En el libro de Hechos dice la Biblia que cuando cayó en la cárcel Pedro y Juan, dice, vino un ángel, les abrió la puerta y le dijo, vayan y sigan predicando. Los libró porque necesitaban dar el mensaje de Dios. Tú estás aquí porque tienes un propósito de Dios. Todos aquí tienen un propósito de Dios. Todos tienen un propósito de Dios. Pero deben de despertar. Creo que yo he venido en este día a despertar tu espíritu. Amén. A despertar tu espíritu para que puedas entregarte de verdad. Tú tienes tanto para dar. Tanto para dar. Elías dice, yo he quedado solo. Cuando uno no quedó solo. Había unos cuantos que el Señor había reservado. ¿Dónde estaban? Asustados. ¿Quién es el que habló? Elías, el que no estaba asustado. Mis hermanos, Dios quiere usarte. Quiere despertar tu espíritu. Muchos de ustedes tienen mucho para dar. Mucho para dar. Los años que quedan son años que Dios quiere usarlos. Amén. El Señor está cerca. Cristo viene pronto. Debemos estar preparados para eso. Y necesita una iglesia fuerte, una iglesia con convicción. Amén. Una iglesia con convicción. De aquí a unos años viene una persecución para la iglesia. Yo me preocupo de los jóvenes. Están muy light todos. ¿Qué serán de ellos? No veo mucha convicción hoy en día en los jóvenes. Y me preocupa. Por cualquier cosa se caen, ¿no? Se rompe su celular. ¡Ay, me muero! Por algo le llaman la generación de cristal, ¿sí o no? Y hay evangélicos de cristal también. Vean a orar a las... Yo me acuerdo, el pastor me decía, vamos a orar a las 5 o 6 de la mañana. Estamos ahí todos. No, tengo sueño, tengo esto. Lord, vamos a hacer un ayuno de 2, 3 días. No, yo no puedo. Eso no es para mí. Y yo digo, ¿qué estamos haciendo? Y yo también soy parte de esto, hermanos. Yo no me eximo de esto, ¿eh? Yo también soy parte de esta decadencia. Pero me quiero arrepentir. Me quiero arrepentir. Hoy en día, todo enfocado al ego. Todo. A la prosperidad. Yo no digo, no, Dios nos quiere prosperar. Pero a ver cosas para poder servir al Señor. Yo estoy en Huancayo. En Huancayo hace frío. Y viene la gente y me dice, pastor, ¿ya se habrá acostumbrado? No, no me acostumbro. Todos los días quiero volver a Huancayo. Pero eso no me va a mover a no estar en Huancayo, porque Dios me quiere acá. Digo a los hermanos, no tengan miedo, yo estoy acá porque Dios quiere que esté acá. A mí no me va a mover el frío. Imagínense si alguien diga, yo no voy a predicar ese lugar porque hace mucho frío. Ese no es siervo de Dios. O yo no iría nunca a ese lugar porque hace mucho calor. Ese no es un siervo de Dios. Un siervo de Dios no tiene que moverse por el clima, ni por la plata, ni por la gente. Eso no es un siervo de Dios. La Biblia de Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y tus sueños son cumplir los sueños de Dios. Cuando a mí, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es hacer esto. No. Un verdadero cristiano dice, mi sueño es cumplir los sueños de Dios. Uno dice, pero pastor, yo también tengo sueños. Hay que recordar que los sueños de Dios son más grandes que los tuyos. Sus caminos son más grandes que los tuyos. Y que tus pensamientos son más grandes que tus pensamientos. Amén. Ayer estaba viendo al pastor Víctor Silva haciendo predicando ahí, dando su palabra la vez pasada. Yo lo conozco él cuando estaba en el mundial, ¿sí, no? Y le decía, él va a ser un hombre de Dios, ¿sí, no? Dios te va a usar, le decía. Ahora como lo veo, digo, Dios me superó mis expectativas. Es que no es por nosotros, es por su gracia. Es por su gracia, entiendan, mis hermanos. No es lo que yo tengo. La Biblia dice en Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía.
Amén. Ni el que conoce, dice, alábese en creerme, en adorar, en tener a Él. Esa es nuestra, si hay de jactarse, es en el Señor que ha hecho por nosotros. Es su gracia, pero tú tienes un propósito de parte de Dios. No sé qué hayas pasado en tu pasado. Quizás tienes un pasado turbio, pero eso no es un impedimento para que sirva a Dios. Ese no era tu camino, estabas desviado por muchos años. El apóstol Pablo dice en las Escrituras, Dios me eligió desde el vientre de mi madre para ser su siervo. Y Pablo era un hombre perseguidor de la iglesia, por años, lejos del pensamiento de Dios. Y un hombre que se pare, alguien que persiguió a la iglesia, que tiene un pasado raro, fuerte, diga, Dios me ha elegido del vientre de mi madre, es alguien que ha tenido un encuentro con Dios, que ha entendido su propósito. Y dice, está bien, muchos años estuve lejos de Dios, hasta siendo enemigo de Dios, burlándome de Dios, pero ahora he vuelto al verdadero propósito de Dios. Amén, para lo cual nací. Naciste para servir a Dios. Desde antes de que esté en el vientre de tu madre, el Señor dice que te conoció. ¡Wow! Ya Dios, hay lugares donde está orando para que tú vayas. Hay familias que necesitan escucharte. Hace muchos años atrás fui a predicar a un lugar, a un pueblito allá en Argentina, lejos. Esos pueblos donde no va nadie, ¿viste? Donde no dobla el viento, nada. Hice una campaña ahí, fue tremendo. Fue tremendo. Muchos se convirtieron, se abrió una iglesia en ese lugar. Y nunca me voy a olvidar que un hombre viene y me dijo, por fin se cumplió la profecía. ¿Qué profecía? Me dijo, uy, hace 50 años atrás vino un profeta y dijo, va a venir un joven y va a hacer una campaña y se va a convertir mucha gente y se va a levantar una obra en este lugar. Y me dijo, tú eres el cumplimiento de esa promesa. Y yo dije, wow, yo me he enterado, si no uno anda por la vida caminando, haciendo cosas. Y dije, ustedes saben, ustedes son cumplimiento de muchas promesas de Dios. ¿Sabía? Para otras personas. Ustedes son provisión de Dios. Yo, pastor, yo necesito provisión. Tú eres provisión de Dios. En donde Dios te ha puesto, en la esfera donde Dios te ha puesto, en tu profesión, en tu carrera, en donde Dios te pone, tú eres una provisión de Dios. Nunca te olvides. No pienses que solamente acá es solamente que Dios va a usar. Los Elías no es alguien que se para también desde un púlpito, sino desde una iglesia, de un local, sino en diferentes lugares, en los medios de comunicación, en la política, en la salud, en la educación, en diferentes lugares. Ahí tú eres el Elías, el que va a marcar la diferencia. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que necesita el Señor? Un compromiso, una rendición al Señor. Amén. Una rendición a Dios. Ríndete a Dios. No es una cuestión que tú digas, ay, no estoy preparado, no, ríndete a Dios. Recuerdo que vino una vez un líder y me dijo, Javier, estamos orando, Dios quiere usarte. Yo era un chibolo, joven. Yo lo miré y dije, no creo dentro de mí, dije, porque uno se ve como es, sus limitaciones, sus cosas. No creo, dije. Me acuerdo sus palabras, me dijo, Dios no llama a los preparados, Dios llama y después los prepara en el camino. A veces uno dice, tengo que estar bien para servir a Dios. No. Tienes que estar rendido, que es diferente, a Dios. Entonces, mi mensaje hoy es que Dios quiere que te rindas porque quiere usarte. Amén. Yo sé que muchos de ustedes quizás han escuchado muchas veces a Elías, pero Dios quiere levantarte en este tiempo, ahora. A ver, ¿dónde están los Elías de Dios? Y que ese espíritu y ese poder venga sobre ti. Amén. Y si este mensaje es para ustedes, amén, no es un mensaje mío, es un mensaje de Dios para tu vida. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie.